El mensaje de hoy lo he titulado Somos ministros del don de la gracia de Dios. Y este es un llamado para todos los que nos hemos congregado en esta mañana. Todos los que estamos juntos aquí para ser edificados, los que también pueden estar por los medios virtuales, las redes sociales, y que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos que entender algo. Ya tenemos un empleo. Nos hemos graduado y ya tenemos un empleo asegurado. Mateo 28 en la Gran Comisión nos indica a todos los creyentes que tenemos la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En Efesios capítulo 3 del versículo 7 vamos a ver a través del ejemplo del apóstol Pablo, ejemplo que ya hemos estado viendo semanas anteriores, las cosas que debemos imitar de un creyente. Cosas que son nuestro llamado. Vamos a leerlo juntos. Efesios 3, del 7 al 13, dice así la palabra de Dios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí Pablo está diciendo cuál es mi ministerio. No a un nivel sentimental, sino a la luz de las Escrituras, lo que Dios nos ha dicho que nos ha encomendado a nosotros por hacer. Sigue diciendo en el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando leemos entonces en este versículo, y a mí, de parte de Pablo, piensa entonces usted, y a mí, ¿cuál es su ministerio? ¿En dónde usted está siendo de provecho para la congregación, para la iglesia local? Y sin pasar por todos los escalones en los que tenemos que ser de provecho, piénselo así, usted que está haciendo de provecho para todas las naciones. Tenemos un llamado a ser de bendición a todas las naciones. Y yo puedo decir, ¿y a mí? ¿Cuál es mi llamado? Personalmente. Dice aquí el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Algo también que debemos tomar en cuenta es, si tenemos una verdad, si sabemos la verdad, es nuestra responsabilidad aclararla a las naciones, al resto de las personas. Oye, ¿cómo es eso que no todos son hijos de Dios? Sí, ven acá, te voy a explicar. Mira lo que dice aquí Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, con razón, porque yo desde niño pensaba que todos éramos hijos de Dios porque yo rezaba a papá Dios. Y así me enseñaron. Bueno, ahora te voy a aclarar las verdades. Oye, ¿y cómo es eso? Nosotros tenemos que hablar con el Padre para que el Padre hable con Dios. Espérate, en esta dispensación, en estos tiempos de la gracia, nosotros tenemos acceso directo al Padre porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Ah, ya. Es importante que nosotros estemos claros de toda la doctrina bíblica, que nos esforcemos a meditar en ella y dominarla de tal manera que cuando surja cualquier tipo de inquietud a una persona que la tenga o cuando nos corresponda predicar el mensaje del evangelio a otras personas, poderle sacar de su duda, poderle aclarar. Mi abuela, cuando estaba en el hospital, poco antes de partir con el Señor, fue testigo de Jehová desde que yo la conocía. Desde que yo era niño, ella ya era testigo de Jehová. Sentado al lado de su cama, visitándola en el hospital, con toda la intención de presentarle el evangelio. No fue algo que pasó de manera casual. Yo estaba ahí para literalmente procurar que mi abuelita, que me cuidó tantos años
y que fue de bendición para mí, también recibiera el mensaje del Evangelio y se fuera para el cielo. Una de las primeras cosas que hice fue comenzar a leerle la Biblia. Pasajes claros que yo tenía sobre errores doctrinales testigos de Jehová. No de una manera random. También fue intencional los pasajes que le empecé a leer. Por supuesto, dentro de esos, el famoso pasaje de los 144,000 sellados. Y le estoy explicando a la abuelita. Esto habla de las tribus de Israel. Esto habla del tiempo de la gran tribulación. Y la abuelita me dice, Davidcito, nadie jamás me lo había explicado de esta manera. Ven, abuela, le dejé mi Biblia, me llevé su libro, Testigo de Jehová, por ahí me lo eché a la basura, el que ya tenía de años, ese que la gente atesora mucho y que no se quiere deshacer de ese, se lo eché a la basura, no lo pensé ni 2 veces. Ella al día siguiente me dice, tú botaste mi Biblia, ¿verdad? Yo sí, abuela. Ah, bueno. Ya había recibido a Cristo, ya tenía a Cristo en su corazón y ahora estaba siendo renovada con la verdad de la palabra de Dios. Nosotros estamos para aquí para aclarar también. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Esta tarea nos la dejó a nosotros y vamos a ampliar de esto mucho más. A los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús a nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esto que estoy leyendo yo, que estoy explicando yo, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién inventó esto? Aquí el Señor nos está aclarando que es conforme al propósito eterno de Jesucristo. Entonces pensemos que nuestro llamado no es un llamado de hombres, no es un llamado de la denominación bautista, no es un llamado de la iglesia, primera iglesia bautista de Chivo Chivo, ni de IMVD. Es el mismo Dios que nos ha dejado su palabra, que nos ha revelado ese misterio que estuvo oculto durante tantas décadas o cientos de años, que ahora a través del mensaje a la iglesia nos los ha revelado. Ok, si somos nosotros ministros del don de la gracia de Dios, hablemos un poco más de la gracia de Dios. Tenemos que salir a predicar esto. Vamos a predicar el evangelio. Bueno, usted maneja el evangelio, usted puede compartir algo que usted no domina. Es más, usted recibió a Jesucristo en su corazón. Son cosas que a veces tenemos que hacernos la pregunta, porque tenemos un llamado misionero, un llamado a reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo, y ni nosotros mismos estamos claros. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. Es lo más básico que podemos decir acerca de esto. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros sin merecerlo, sin estar cerca de alcanzar la patria celestial, estando absolutamente muertos, Dios nos dio vida por medio de su Hijo Jesucristo, un regalo. Por gracia sois salvos, dice, porque por mi voluntad, por mi amor, yo te doy la salvación ahora que tienes a Jesucristo. Lo mismo que vemos en Juan 3:16. El móvil de Dios para enviarnos a Jesucristo, para que fuéramos salvos, ¿cuál fue? El amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesús, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo reforzamos en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese don de Dios, ese gift de nuestro Dios, ¿cuál es? La salvación, esa gracia. ¿Quién estaba buscando a Dios? Nadie. Él mismo tuvo la iniciativa de enviar a Jesucristo.
Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muchas personas dicen, es que estoy buscando a Dios. No, 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 mijo, no te sientas la gran cosota. Él es el que te está buscando a ti. Te está buscando a ti a un nivel que lo vas a comprobar ahora. Porque hemos estado hablando de la gracia, pero ¿cuál es el fruto de la gracia? Yo puedo decir directamente, el fruto de la gracia soy yo. Toda potestad puedo decirlo eso. Gracias a Dios, gracias a su gracia. Es más, creo que en el canal de YouTube hay una predicación que se llama así. Gracias a Dios por su gracia. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. ¿Quién fue el que inició todo esto? ¿Quién es el que abrió el switch? ¿Quién fue el trigger? Porque Él nos amó primero. El móvil de Dios para desplegar su gran poder y su gracia. ¿Nos amó? Le amamos. Todos nosotros decimos, amamos a Dios. Más vale que así sea. Porque Él nos amó primero. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, muy conocido. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, nuestro valor. ¿Cuál era? Muerte. Mas el regalo de Dios, como fruto de su gracia. Porque ese regalo inmerecido pudo haber sido, ¿saben una cosa? Humanidad. Les voy a mandar que en toda la bolita del mundo, amén, florezca como si fuera el jardín del Edén. Adiós los desiertos y adiós las inundaciones, adiós los lugares congelados, etcétera. Lo que necesita es ser salvo. Nos mandó la solución al peor problema que tiene la humanidad. De ahí que viene la frase, para todo hay solución, menos para la muerte. Mentira del diablo. Justamente eso, que es el tope de la limitación del razonamiento humano, donde el humano piensa que todo lo demás tiene solución, excepto la muerte. Entonces dice Cristo, Dios, ahí empiezo yo. Ahí es donde empiezo yo, donde tú no puedes. Y la muerte es lo que te voy a resolver. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, y hay que reconocerlo. Todo esto lo hace Dios porque Él quiere, porque Él quiso, porque nos amó, porque Él pudo haber exterminado la raza humana desde el principio. Adán, comiste, chulumbum, muerto. Eva, comiste, chulumbum, pa'l hueco, moriste, pelaste, ya, hasta ahí llegaste. Pero no, ¿qué fue lo que hizo? Nos dio una solución a toda la humanidad para la gran problemática que se había creado en ese momento, para la consecuencia del pecado, para la muerte. Ahora, Jesús es esa demostración práctica y en acción de la gracia. Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entendamos esto. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay luz. Sin embargo, Él, que es el Rey de reyes y Señor de señores, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, dice aquí. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es Jesucristo. El que estaba con Dios y era el Verbo desde el principio y era Dios, y Él es la vida y Él es la luz, y todo se sustenta por medio de Él y todo fue creado por medio de Él. Ese Jesús, el que nos da el mayor ejemplo de amor
y humildad que nosotros podamos tener. El misionero por excelencia. ¿Qué hizo? Filipenses 2, 6 en adelante. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino desde el tope, siendo en forma de Dios, hizo todo lo que fue necesario hacer para morir en la cruz por nosotros, derramar su sangre, entregar su cuerpo, para que nosotros tuviéramos la oportunidad entonces de ser salvos. Esa muerte que merecíamos nosotros, la pagó el inocente, el que no merecía morir, pero la pagó porque nos amó. Un general que estudia en West Point está en el frente del campo de batalla, no, tal vez está en un cuartel dirigiendo la situación desde lejos, con radio, comunicaciones y mandando a los mandos medios cómo se debe atacar, cuál es la estrategia, cómo debe hacerse las cosas. Hubo una inundación en Valencia, España. ¿A cuántos días fue que llegó el rey? La humanidad está muerta. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Quién viene? Emmanuel, Dios con nosotros. Él mismo vino y dijo, por medio de mi hijo, y no solamente vengo a tener conversaciones, no. Vengo a morir por ustedes, a dar mi vida en la cruz porque lo que ustedes merecen, y para resolver esto de una vez por todas es muerte. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo fue el que lo hizo. El mismo que nos busca. El mismo que toca la puerta de nuestro corazón. Ni siquiera la humanidad lo estaba buscando. Nosotros no buscábamos a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien sea bueno, ni aun uno. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ese es Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él fue el que tocó las puertas de nuestro corazón. Él fue el que nos buscó. Isaías 1:18. ¿Quién es el que te invita a que te arrepientas? ¿Quién es el que te invita a que tú estés limpio en tu corazón? El mismo Dios. Nosotros no estamos desesperados buscando, ay, es que hoy pequé, necesito ir a pedirle perdón a Dios. Dios te dice, fulano, ven y luego y estemos a cuenta. Todos tus pecados serán emblanquecidos. ¿Quién es el que nos llama? Dios. ¿Quién es el que toca la puerta? Jesucristo. Juan 16:8-9. Hablando ahora del Espíritu Santo. Toda la Trinidad completa buscándonos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ni siquiera somos nosotros que nos da un atacazo de moralidad en reconocer que somos pecadores. El Espíritu Santo es el que te convence de que eres pecador, para que te arrepientas, para que vengas luego y estés a cuenta con Dios, para que abras la puerta del corazón, para que Cristo esté en ti. Y volviendo a Filipenses 2, ahora del 9 al 11, con toda esta labor que hizo nuestro Señor Jesucristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. El que se humilló, el que dio su vida por nosotros, ahora es exaltado hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No use el nombre de Jesús en vano. El nombre de Él es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre, dándonos la oportunidad para que seamos salvos, para que tengamos vida eterna, para que seamos adoptados sus hijos y así tener herencia en los cielos. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El mismo Dios fue el que estableció el procedimiento para que la humanidad fuera salvo. Cree en tu corazón que Jesús es tu Señor, es tu Salvador, y confiesa con tu boca que Jesús es tu Señor. Romanos 10:13, poquito más abajo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Primera de Juan 5:12. Tienes que tener a Cristo para ser salvo. Tienes que tener a Cristo para tener vida eterna. Y para tenerlo, ¿qué tienes que hacer? Recibirlo. No viene en el paquete de la humanidad. No viene en tu paquete por default. Cuando te instalaron el sistema operativo, ya tú venías con el módulo Jesucristo Insight. Absolutamente no. Tiene que haber un momento en que, gracias a Dios, un misionero te predicó el mensaje del Evangelio y tomaste la decisión de recibirlo en tu corazón. Primera Juan 5:12. El que tiene al Hijo, ¿lo tienes? Entonces, ¿qué tienes? Vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Acciones a tomar. Somos una iglesia con visión misionera. Una visión que no es nueva, porque existe desde el nacimiento de la iglesia, pero que la estamos adoptando nosotros como iglesia. Y no es relevante, iglesia, escucha, no es relevante el tiempo que ha pasado desde el momento en que recibiste a Jesús en tu corazón, en que confesaste a Jesús como tu Señor, para que seas un obrero de Él. El tiempo que has tenido caminando con Cristo no es relevante para que tú tomes la decisión de hacer su voluntad. No depende del tiempo, depende de ti, de tu actitud, de que tomes una decisión de caminar con el Señor. Tenemos ejemplos en la Biblia de gente que caminaba hace mucho tiempo y estaba ministrando, como Samuel. Ministraba en el templo y ni siquiera conocía a Dios. La palabra de Dios no le había sido revelada. Nadie lo había discipulado. Y ahí estaba Samuel, llevando a cabo toda la liturgia en el templo. Apolos ya era pastor en Corinto y no conocía a Jesús. ¿Qué me dices de esto? Lo importante ahora es que tú seas diligente e intencional en que estés claro del mensaje del Evangelio. Aclara todas las dudas que tengas. Piensa, si alguien me pregunta, ¿qué es la gracia? Tengo la respuesta. Si alguien me dice, ¿cómo presentas el Evangelio? ¿Sabes lo que es el Evangelio para que lo puedas presentar? Mira, hemos recibido un llamado celestial, conforme a la palabra de Dios, y hemos recibido el ejemplo de los apóstoles que la han ejecutado perfectamente. Y ojo, el principal ejemplo lo dio Jesucristo, que trajo el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Ubiquémonos en el pasaje principal de Hechos 3, ahora en el versículo 8. Conforme a este pasaje, cada versículo nos hace un llamado a la iglesia. Versículo 8. ¿Cuál es el llamado en el versículo 8? De anunciar a toda la humanidad. No nos limitemos. No, lo que pasa es que Pablo dice que él es ministro a los gentiles, pero él también predicó a los judíos. Y nuestro llamado es para predicar ¿a quién? A judíos y a gentiles, a todos. Efesios 3:8. ¿Predicar qué? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9.
Tenemos un llamado de procurar con diligencia usar bien la palabra de Dios de tal manera que estemos preparados para aclarar a todos los misterios que Dios ha revelado. Versículo 10. Como iglesia, tenemos la tarea de compartir la multiforme sabiduría de Dios. Ojo, y el versículo dice iglesia. Es que aquí no quede en la duda de que, ¿y este mensaje para quién es? Para la iglesia. ¿De compartir a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Desde los demonios, desde el infierno, hasta las alturas en los cielos, a todo gobierno. Nosotros, la iglesia, somos los que estamos llamados de compartir la sabiduría de Dios. Y por último, versículo 11. Entendamos que estas acciones son conforme, como lo dice ahí, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, que Él hizo. Es el propósito de Él. El ministerio lo hacen los miembros de la congregación. Se necesitan obreros, pero los que están ya en el frente ruso no desmayen. El que nos evangelizó a nosotros, que nos compartió el mensaje del evangelio, no desmayó. Y aquí estamos nosotros por la gracia de Dios. No desmayemos nosotros tampoco. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dice nuestro Señor Jesucristo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Yo les voy a dar mi respaldo, no se preocupen. Mateo 28:20, ¿cómo termina? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Relax. Y cuando hubo un grupo de personas que se puso en las pilas y dijo, ya estamos siendo perseguidos aquí en Jerusalén, ¿qué vamos a hacer? Vámonos huyendo. Pero saben, mientras vamos en la carrera de la huida, vamos a ir predicando el evangelio en Samaria y en los diferentes pueblos. ¿Qué dice las Escrituras en Hechos 11:21? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En la medida de que nosotros hagamos lo que Dios nos mandó a hacer, la mano del Señor va a estar con nosotros. En Jesús estamos seguros y respaldados. Verifique Efesios 3, 12 y 13, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Estamos seguros y confiados, por lo cual pido, nuestro Dios le está diciendo a usted, colaborador de Dios, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, de las pruebas que podemos estar teniendo, las cuales son vuestra gloria. Ahora, ¿qué debes hacer? Esto que acabas de aprender hoy, sal y compárteselos a otros.